Consulado de México en Orlando abre sus puertas tras el huracán Milton. Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, reitera su compromiso de otorgar la ciudadanía a migrantes que lleven tiempo trabajando y estudiando en ese país. Juan Ramón de la Fuente es ratificado como canciller por el Senado de la República. Crece más de 1,600% ingreso irregular de chinos a México. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. La noche del miércoles 10 de octubre y la madrugada del jueves 11, el huracán Milton golpeó la costa oeste de Florida con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora. Millones de personas fueron evacuadas a albergues y se activaron diversos protocolos para resguardar a las personas. Pero hay un sector que atravesó no solo por el miedo de los fuertes vientos y la destrucción, sino también por el miedo a la deportación. Estamos hablando de los migrantes. Se estima que Florida cuenta con al menos 4.8 millones de migrantes y de 250,000 migrantes mexicanos que viven en las zonas y ciudades golpeadas por el ciclón. Hay que decir que muchos migrantes temieron por su vida y dudaban en acudir a los albergues por el temor a ser detenidos. Si bien el Departamento de Seguridad Nacional señaló que áreas como refugios, rutas de evacuación y centros de distribución de suministros son consideradas zonas protegidas y no se realizarán operativos migratorios a menos que exista una amenaza para la seguridad nacional, Florida es un estado gobernado por el republicano Ron DeSantis, un estado donde la criminalización de los migrantes ha sido su botón de orgullo y el racismo su rostro más evidente. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias también ha detallado que las familias de inmigrantes indocumentados con hijos ciudadanos estadounidenses o bien extranjeros calificados sí podrán solicitar asistencia utilizando el número de seguridad social de los menores. Sin embargo, los indocumentados no podrán recibir ayuda económica directa, es decir, dinero en efectivo, aunque sí otro tipo de apoyos emergentes. La agencia también ha declarado que no compartirá proactivamente la información de los solicitantes con agencias de inmigración, reforzando así el compromiso de proteger a todas las personas durante esta crisis natural, sin importar su estatus migratorio. La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Sergio Salomón Céspedes como próximo titular del Instituto Nacional de Migración a partir de diciembre, en sustitución de Francisco Garduño. Sergio Salomón se desempeña, hay que decirlo, aún como gobernador de Puebla. Vamos a ver lo que dijo la presidenta y el gobernador tras este anuncio. Quien va a ocupar el puesto del Instituto Nacional de Migración es el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón. Lo anuncio de una vez. Ya él se está involucrando y en lo que viene la transición se queda Francisco Garduño para no romper el trabajo que se está haciendo, y ya en diciembre tomaría Sergio Salomón este puesto. Y bueno, yo quiero públicamente agradecerle a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo el anuncio que hizo el día de hoy. Me siento muy orgulloso y desde acá le digo que tiene todo mi compromiso para poder poner mi alma, vida y corazón en pro de los derechos humanos de todas y todos los seres humanos. El 9 de octubre fue ratificado Juan Ramón de la Fuente como canciller de la República por parte del Senado, donde esbozó sus principales directrices en materia de política exterior y también cómo abordará la migración y la gestión en la frontera. Vamos a escuchar. En modernizar, fortalecer la frontera del sur con la participación, obviamente, de los gobiernos estatales colindantes, del gobierno de Guatemala y eventualmente también del de Belice. Y tratar de tener en particular en Chiapas, en la zona del Soconusco, en Tapachula, un polo de desarrollo que nos permita asimilar mejor los flujos migratorios.
En los últimos 2 años, la migración irregular de China hacia México aumentó más de 1.600%, según los casos reportados por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en la frontera con territorio mexicano. Así lo indica un estudio difundido por la revista digital Movilidades, elaborada por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. El aumento del flujo de ciudadanos chinos que se encuentran de forma irregular en el país se debe a que en su mayoría es de tránsito hacia los Estados Unidos, lo cual puede confirmarse al analizarse las cifras de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Mientras las autoridades migratorias del país vecino detuvieron a 1.970 chinos en 2022 que buscaron llegar desde México de manera irregular, en lo que va del año ya son 35.093 los eventos reportados. Y en más información, para las próximas elecciones presidenciales de noviembre en los Estados Unidos, se calcula que 23.8 millones de ciudadanos naturalizados podrán votar, representando así alrededor del 10% del total del electorado estadounidense. Casi 3/4 partes de los votantes naturalizados, 73%, han vivido en el país por más de 2 décadas. Desde las últimas elecciones presidenciales en 2020, unos 4 millones de inmigrantes se han vuelto ciudadanos estadounidenses. Así lo indican cifras del gobierno federal. Hay que señalar que Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin son considerados los estados bisagra o bien clave, que serán decisivos para las elecciones, y en ellos este sector poblacional de naturalizados será clave. Una reciente encuesta publicada por la Asociación Nacional para los Nuevos Americanos reveló que el 97% de los ciudadanos naturalizados en los estados bisagra probablemente votará, mientras que el 76% dijo que votarían con toda seguridad. Y para hablar justamente de esto, nos enlazamos con la directora adjunta de esta organización, Nancy Flores. ¿Qué tal, Nancy? Bienvenida a TV Migrante Informa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantada. Nancy, me gustaría preguntarte, ¿cuál será el rol de los nuevos estadounidenses en la siguiente contienda electoral en noviembre próximo? Sí, esa es una pregunta muy, muy importante y te la puedo contestar en 2 partes. Una es que hay un gran potencial, porque sabemos que desde la última elección en Estados Unidos, que fue en el 2020, hasta la fecha, arriba de 3.5 millones de personas se han hecho ciudadanos en Estados Unidos. Gran porcentaje de ellos son de origen mexicano. Así que el potencial es grande, porque sabemos que en este país hay muchos estados que se conocen como bisagra o estados donde no está concreto por qué partido van a apoyar o por qué partido se van a decidir. Así que esos son los estados donde están muy enfocados y donde el voto de esos mexicanos, de esos nuevos ciudadanos, va a ser muy clave. Un punto es el potencial y el otro punto es en realidad este número se vuelve impactante cuando las personas votan. Así que eso es lo que vamos a estar enfocándonos durante ahora y los siguientes 29 días, es en realidad sacando ese voto y dándoles esa información a todas las personas que por primera vez se han hecho ciudadanos y por primera vez van a poder votar en Estados Unidos. Y muchas de esas personas han migrado a Estados Unidos desde edades muy jóvenes y para muchos de ellos es su primera vez que han votado en toda su vida, ¿verdad? Así que queremos en realidad empoderarlos y darles todas las herramientas necesarias para que lleguen a las urnas y puedan hacer ese voto, porque sabemos que la política de este noviembre, lo que está en juego va más allá de solamente el impacto en Estados Unidos, pero en realidad nos va a trascender fronteras en cuestión de políticas. ¿Se espera, Nancy, que este sector acuda más a las urnas? Así es, si ves a todas las personas que son elegibles para votar en todo Estados Unidos, 10% de los votantes en Estados Unidos son nacidos en otro país, es decir, son inmigrantes, ¿verdad? Y ahora han logrado la ciudadanía y ahora con eso el derecho del voto. Así que 1 de cada 10 votantes en Estados Unidos nació en otro país, fue inmigrante y ha hecho todo el proceso para ahora poder votar por medio de que se han hecho ciudadanos. Así que eso es algo que en realidad es impactante por varias razones.
te lo digo en cuestión personal, yo soy hija de dos ciudadanos mexicanos que se hicieron ciudadanos estadounidenses y ahora votan en ambos países, ¿verdad? Así que eso es algo que mi historia no es única, ¿verdad? Somos muchas personas así en Estados Unidos y a muchos de nosotros la historia de la inmigración es en realidad la raíz de nuestra historia en este país. Así que es muy obvio que vamos a pensar de cómo ambos candidatos están hablando sobre la inmigración, ¿verdad? Porque muchos de nosotros sentimos, en una encuesta de hecho que hicimos recientemente, a muchos ciudadanos recién naturalizados les dijimos, como tú ves que tratan a los inmigrantes, ¿tú sientes que eso es un trato personal hacia ti? Y muchos nos contestaron, arriba del 60% nos dijeron, sí, yo lo tomo personal. Así que lo que vemos es que cuando un candidato se postula de una forma antimigrante, los votantes que tienen la experiencia de haber sido inmigrantes, de ser inmigrantes, ¿verdad? Pero ahora tienen el derecho de votar, lo toman personal y van a votar con eso en mente. ¿Qué podemos esperar de los estados denominados bisagra como Wisconsin o bien Pensilvania, Nancy? Sí, mira, voy a empezar con Wisconsin porque es donde yo vivo. Y es un estado donde la verdad es que no es cuestión de que no haya mucha población, pero en realidad la política está muy mezclada, ¿verdad? No hay solo de un lado o de otro en cuestión de partido político. Em, Te doy un ejemplo. En el pueblo donde vive mi mamá, que es un pueblo de como 9,000 personas, es un pueblo pequeño, ¿verdad? Bueno, pueblo designado, el alcalde perdió por 17 votos. ¿Ok? Te doy una idea por los márgenes tan cerca por los cuales en realidad esos candidatos están peleando por eso. Ahora vamos ahora a la cuestión de la elección presidencial de la elección pasada en el 2020. En el estado de Wisconsin, el que ganó la elección, el presidente Joe Biden, ganó la elección por arriba de, creo que fueron 21,000 votos. Tenemos los números. Ahora la pregunta en realidad es si nuestra gente está dispuesta a activarse. ¿Cómo ves a los partidos políticos en su cruzada por atraer a este sector poblacional a las urnas, Nancy? Sí, claro. Yo creo que el discurso es gran parte porque muchos de nosotros ya queremos que termine la elección, ¿verdad? Es algo que en realidad te satura. Yo personalmente he recibido varias de estas panfletas por correo y creo que los dos partidos tienen muy en claro que necesitan ganar a votantes de minoría. Y los votantes recién naturalizados son definitivamente un bloque sumamente nuevo que se está dando a notar porque ya ha llegado a números que pueden tener impacto, ¿verdad? Antes tal vez un poco menos, pero ahora están tratando este bloque electoral como los jóvenes que cada año cumplen 18 años, ¿verdad? Por primera vez van a votar y es como un primer voto que va a definir mucho su carrera como votantes, ¿verdad? En este país. Así que en cuanto a la retórica y todas estas cuestiones, lo que vemos por parte de Donald Trump es en realidad muy parecido a lo que hemos visto con una diferencia muy notable que yo he visto personalmente como votante, te puedo decir, latina, ¿verdad? En este país. Por el lado de la campaña de Harris, vemos esta literatura en varios idiomas. Incluso creo que en esta campaña tuvieron un comercial donde la familia estaba comiendo pozole, ¿no? O sea, algo ya que dices, bueno, yo como siendo una persona mexicana, yo lo entiendo porque en realidad es un platillo que comería mi familia, la casa, los niños, el papá llega de trabajar, se ve que trabaja en algo como tipo construcción. En realidad están estudiando más al electorado por parte de la campaña de Harris en cómo hablarles, pero no en cuestión de política. No están pasando políticas que sean más favorables para los inmigrantes, que hagan el acceso para inmigración a este país más fácil para el inmigrante, y lo que muchas de nuestras familias son inmigrantes, ¿verdad? Así que en esa cuestión no, pero todo eso está por verse y ahí es donde muchos de nosotros estamos ejerciendo esa presión también. Muchas gracias, Nancy, por estar aquí en TV Migrante Informa. Gracias por la invitación. Estamos a la orden. Hasta luego. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha entrado de lleno a la contienda electoral para apoyar a la demócrata Kamala Harris. Y en Pittsburgh se lanzó contra el expresidente Donald Trump por su discurso antimigrante.
Now, if you challenge Trump to elaborate and enumerate his concepts, he will fall back on one answer. J.D. Vance does the same thing. Doesn't matter what the issue is, housing, healthcare, education, paying the bills. Their only answer is to blame immigrants. We are a nation of laws and a nation of immigrants. En la sesión de control del Congreso de los Diputados en España, la migración fue un tema que despertó confrontación entre los legisladores. Vamos a ver las diversas posturas en el Congreso español. Vamos a reclamar una política corresponsable y solidaria en Bruselas, exigiendo que toda Europa se implique de manera efectiva en la gestión de los flujos migratorios que recibimos los países del Mediterráneo. Métanlos ustedes en sus casas si son tan filántropos y tan solidarios. Acójanlos en las casas del pueblo, acójanlos en sus mansiones o allá donde ustedes vivan, que los acojan los poderosos y los oligarcas filántropos que dicen que tanto necesitamos la inmigración ilegal. Ustedes suben aquí a decir que los hombres migrantes sí son violadores en potencia. La contradicción se explica por sí sola. ¿Saben quiénes son unos violadores demostrados y absueltos, por cierto? Unos empresarios murcianos, blancos, ricos y españoles, que han sido absueltos después de violar a menores en Murcia. Y ustedes no se quejan mucho, con lo cual quizás son unos hipócritas y unos racistas. Líderes de extrema derecha en Europa se manifestaron el pasado 6 de octubre en apoyo al viceprimer ministro italiano Matteo Salvini. ¿La razón? Salvini enfrenta una posible pena de prisión de 6 años por negarse a dejar atracar un barco de inmigrantes cuando era ministro del Interior en 2019. Vamos a ver la siguiente historia. Líderes europeos de extrema derecha se reunieron el pasado 6 de octubre para cerrar filas con el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini. ¿La razón? Enfrenta una posible pena de 6 años de prisión por su actuación en agosto de 2019, cuando era ministro del Interior del gobierno italiano e impidió durante 19 días el desembarco de la nave española Open Arms con 147 migrantes a bordo en la isla de Lampedusa. La Fiscalía de Palermo ha pedido 6 años de cárcel para Salvini por secuestro de migrantes. Así, el ultraderechista Viktor Orbán de Hungría y el ultranacionalista holandés Geert Wilders convocaron a políticos de alto rango de todo el continente europeo para dirigirse al mitin anual del partido de la Liga de Salvini, al norte de Italia, y dar un espaldarazo al racismo continental. Salvinit mi Magyarországon hősként ünnepeljük, mert lezárta a határokat és megvédte az olaszok otthonait. Sőt, ő Európát is védte, és ezért kitüntetést érdemelne, nem pedig büntetőeljárást. Ha tovább büntetnek bennünket, akkor a migránsokat Budapestről Brüsszelbe fogjuk szállítani, és letesszük őket a brüsszeli hivatalok elé. Sappi una cosa, quando sarai in tribunale la prossima settimana, sarai il nostro eroe. Siamo con te, Matteo. Ecco perché siamo qui. Ecco perché tutti noi siamo qui. Viva Matteo Salvini. Vai per la tua strada, Matteo. Segui la tua strada. Non ti abbandoneremo mai, non sarai mai solo. Sono sotto processo, è vero. Sono preoccupato? No, non sono assolutamente preoccupato. Sono al massimo indignato, sorpreso da gente che tradisce, da gente che non ha onore, da gente che non ha dignità, da gente che scappa.
Desde que llegó al poder en 2022, la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha prometido mano dura contra la inmigración, con el objetivo de disuadir a los posibles refugiados de pagar a los contrabandistas para realizar la peligrosa travesía del Mediterráneo. Así es que este cónclave ultraderechista respalda a uno de los rostros más visibles del racismo. The Migrante informa. Naturaleza Muerta es el proyecto artístico de Juana, una mexicana que ha llevado su creatividad y talento hasta París, Francia. Vamos a ver la siguiente nota de nuestro compañero Miguel Martínez. Una galería de París expone las obras de una artista mexicana que lleva 18 años pintando y prácticamente 9 años viviendo en Francia. Hoy nos cuenta su proyecto, Naturaleza Muerta, y los cambios y adaptaciones que tuvo que hacer con la llegada del confinamiento durante la pandemia de COVID-19. La idea inicial era trabajar solo sobre telas, pero como llegó el confinamiento, empecé a trabajar como los pequeños formatos para hacer como una especie de refugios para estos animales, como encerraditos en sus cajas, como si fueran altares, ¿no? Entonces por eso cambié de formato, como por el confinamiento y porque me pareció mucho más simbólico verlos como los sujetos representados en su altar o en su... Para Juana, esta exposición nace a raíz de un evento impactante en su vida, la muerte de Ferdinand, un toro que había logrado escaparse de un matadero en la ciudad de Meaux, a unos kilómetros de París, pero que fue brutalmente matado por su escape, evento que la inspiró para hacer una exposición y realizar diversas obras. Una parte son todos estos videos que vi de maltrato animal, que me llevaron a estar deprimida y muy mal viéndolos, y otra parte fue soñando estos videos, pero transformados en mi cabeza en forma de sueño. Y luego al despertar yo ya tenía como ciertas ideas a poner en su lugar. Durante la inauguración, un pequeño concierto fue dedicado a la exposición con 3 músicos. Para Juana, cada detalle está pintado también en cajas de vino recuperadas para este proyecto. Estas representaciones es de la naturaleza en general. También por eso se llama Naturaleza Muerta, porque todos los animales que van a ver en la exposición son en peligro de extinción, ya extintos o explotados, y todo por la acción humana. Entonces, para mí sí es una invitación a nuestra manera de acercarnos al mundo y a los otros seres que lo habitan, porque pues no estamos solos, ¿no? Entonces hay que ser más empáticos, creo yo. Con este lenguaje simbólico, Juana Sabina Ortega busca que las personas vuelvan a descubrir lo que une a nuestro mundo y la forma en que vivimos. La exposición estará en la Galería Parisina Artivistas hasta el próximo 3 de noviembre. Desde París informó para TV Migrante Miguel Martínez. La medalla Goethe, la mayor distinción de la política cultural exterior de Alemania, ha sido concedida en su edición 2024 a la traductora literaria e intérprete Claudia Cabrera Luna, la primera mujer mexicana en recibir este reconocimiento. Vamos a ver. La traducción es una obra en sí misma, va más allá de la investigación y la interpretación que los autores plasmaron en su obra. Y una mexicana se hizo acreedora al principal galardón que en Alemania se otorga para la difusión de la lengua y la cultura de este país europeo. Hace más de 30 años que Claudia Cabrera comenzó a traducir del alemán al español mientras trabajaba en la recepción del Instituto Goethe en la Ciudad de México. La misma institución que ahora la condecora con la medalla Goethe 2024 por su destacada labor de intercambio cultural a través de la traducción. Esta medalla, por supuesto que es un honor enorme, es un reconocimiento a un trabajo que finalmente llevo ya haciendo desde hace 30 años y que normalmente pasa muy desapercibido. Siempre se le da un lugar muy poco relevante a la traducción, a pesar de que sin traducción, ya lo dijo Saramago, no habría literatura universal. Habría literaturas nacionales. Las literaturas nacionales las hacen los escritores, la literatura universal la hacemos los traductores. Claudia ha abierto la puerta a más de 60 obras escritas en alemán al público hispanoparlante. Una autora particular nos tiene hoy aquí.
nada menos que en la casa de Anna Seghers en Berlín, Alemania, una de las escritoras europeas que vivieron en exilio en México y que han capturado la atención y la dedicación de Claudia. Anna Seghers y otras autoras del exilio me interesan mucho por justamente los temas que tratan en este periodo de sus vidas. Estoy yo traduciendo nada más por el momento las obras que produjeron durante su exilio en México, porque además justamente el hecho de que puenteen entre ambos países me parece de una particular relevancia e interés también para los lectores en México. Tras la llegada de Hitler al poder, Anna Seghers, una alemana judía aliada del Partido Comunista, comenzó una travesía para escapar del fascismo en su país, que la llevó a exiliarse en Francia y en 1941 en México, donde publicó La Séptima Cruz y Tránsito, obras que podemos leer en español de la mano de Claudia Cabrera. Anna Seghers es una autora muy, muy importante, muy reconocida en el mundo germanoparlante y sin embargo en México es absolutamente desconocida. Y vivió 6 años en México, incluso se le otorgó la nacionalidad mexicana. O sea que en rigor sus libros deberían formar parte del canon literario mexicano. Yo quería rescatar, digamos, del olvido a estas escritoras y recuperarlas para el público contemporáneo, porque además sus temas desgraciadamente no han dejado de ser actuales. El fascismo, el exilio, la persecución política. Comparado con el destino de otros barcos que fueron cazados por todos los mares con su carga de refugiados y nunca recibidos en los puertos, a los que se prefirió dejar arder en alta mar antes que permitirles echar anclas solo porque los papeles de los pasajeros habían vencido unos días antes. Comparado con el destino de tales barcos, digo, el hundimiento del Montreal en tiempos de guerra equivale a una muerte natural. Desde Alemania, para TV Migrante, Elise León. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en Altavoz Radio, MX Plus y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.